Bienvenidos a todos, aquí estamos en un capítulo más del kiosco, como siempre, con la Macarena Lescornés. Hola Maca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Angélica Bulnes? Muy bien, aquí listas para comenzar un nuevo capítulo del Kiosco, nuestro podcast que semana a semana, a pesar de la cuarentena, a pesar del aislamiento, a pesar del encierro, a pesar de todo, lo seguimos haciendo, por supuesto, en tele13radio.cl. Tantas semanas que ya no te veo más que por Zoom, Maca. Sí, pues, Pero, así nos vemos. pero tema no nos falta. ¿Por dónde vamos a empezar? A ver, ¿por dónde yo te traigo dos artículos hoy día? Ya. Son dos, no sé si aristas, pero tienen relación con el coronavirus. Cuesta harto encontrar buen material que no sea Que coronavirus no en esta sea época. coronavirus, sí, exactamente. Cuesta harto. Y además que incluso hasta uno como que le da cargo de conciencia ponerse a leer como otras cosas. Los que trabajamos en medio incluso hasta nos cuesta de repente variar la pauta porque, bueno, porque es tan apabullante la pauta coronavirus, es tan importante, tan dramática, que Y cualquier tiene otro tantas tema, aristas. claro, parece casi una friolía. Así que bueno, traigo dos temas y los voy a partir por uno que es para mí o sea, me ha tocado leer harto testimonial, fíjate, harto testimonial de gente que ha pasado por el coronavirus. Testimoniales incluso de chilenos, hay gente que reside en nuestro país que ha padecido el coronavirus y que cuenta cómo es eso. Pero fíjate, me encontré con uno que está en el sitio elconfidencial.es, que es un sitio español de noticias, recomiendo harto, tiene varias cosas bien interesantes, y trae un testimonio de un periodista, él se llama David Tijera, él fue conductor de CNN Plus, que es un canal de noticias que era una alianza entre CNN y el Canal Plus francés, y que funciona bastante bien, y era un periodista muy conocido, es como, no sé, es como si Ramón Ulloa, por ejemplo, de Canal 13, escribiera un testimonial de lo que significó para él padecer el coronavirus. Y fíjate que ha sido de los mejores relatos que he escuchado sobre el tema. Una, claro, como está escrito por un periodista, sabe las técnicas del relato, del testimonio. Pero lo interesante es que él va contando minuto a minuto lo que le va ocurriendo a él en su cuerpo, en su ánimo, lo que ocurre a su alrededor. Él termina internado en los hospitales más importantes de Madrid, es un hombre joven, un hombre sano, un A ver si hombre te iba a bien preguntar, ¿qué funcional. edad tiene él? No, no, es joven, tiene 40 y algo, o sea, no es un hombre mayor. Es bien corpulento, es como bien ahí atractivo, te digo, parece incluso, tiene como una pinta como de jugador de rugby, porque es bien grande él, bien alto. Entonces él empieza a contar cómo se empieza a sentir mal, empieza a contar cuando llega a la sala de urgencia, cuando pasan horas y horas y no lo atienden y él se da cuenta y él empieza a contar cómo es entrar a lo que él dice que es casi como una zona de guerra. Él le ocurre esto cuando España estaba en su pic de contagio. Y lo que a mí, dos cosas me llaman la atención. Una es cómo él empieza a narrar la progresión de su enfermedad, con la fiebre, con los pulmones que no responden, de esas horas en que tratan de meterle un montón de remedio y nada le hace efecto, de la desesperación del equipo médico, de que nada podía detener esa fiebre y esa descomposición de sus pulmones. A su vez, él empieza a narrar lo que escucha a su alrededor, de un personal sanitario que empieza a usar bolsas de basura, porque en algún minuto les dicen que ya no tienen batas, y él ve llegar enfermeras con bolsa de basura. Y otra cosa que llama mucho la atención, aparte de esto de cómo él va relatando su deterioro físico y cómo en algún minuto le dicen, ya, si en unas horas no mejoras tu saturación de oxígeno, tenemos que pasarte a la UCI, él empieza a pensar en la muerte y cuenta cómo en un minuto él dice, ¿qué pasa si el último abrazo que le di a mis hijos o si mi último contacto con mi familia fue realmente el último? ¿Qué pasa si yo de aquí no salgo? Y empieza a acordarse de sus últimas vacaciones, de sus últimas muchas cosas, y él lo narra. Y él dice, él no podía estar en contacto con su familia, entonces él cuenta que todo el personal estaba permanentemente contándole a su mujer, a sus hijos, cómo él estaba. Bueno, finalmente él se recupera después de varios días, pero él dice también el temor de que en algún minuto le dicen, ya, ok, le baja la fiebre, lo van a encontrar los pulmones, lo manda con y dicen, ya, ok, te puedes ir a tu casa. Y esa sensación de salir a una calle diciendo, sin saber lo que ocurrió mientras yo estuve ahí, sin saber cuántos murieron, ¿Y sin saber. cuánto tiempo estuvo internado él? Él alcanza a estar como una semana, un poco más de una semana. No es mucho rato,
Pero Mira, es acá, eso. para los que nos están viendo en Zoom, estoy compartiendo el Oye, qué artículo. tecnológica. Sí, mira todo lo que he aprendido, Maca. No, impresionante. Él es David Tejera, ahí sale que estuvo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que es uno de los hospitales gigantes de Madrid. Como ves, es un tipo saludable, o sea, es un hombre joven. Y este es el relato, y de verdad, yo me lo leí una noche y me pasé harto rato anoche como pensando en él, porque te da una perspectiva que de cierta manera va más allá del aspecto solamente médico, sino que es alguien joven, fuera del grupo de riesgo, que se enfrenta a una enfermedad para la cual no hay tratamiento, es decir, son todos paliativos, desinflamatorios, cosas para la fiebre, cortisonas eventualmente, y él empieza a contar el deterioro y lo que significa para él, y sobre todo lo que me impresionó más es cuando en algún minuto todos quienes se enferman no saben cómo va a progresar esto, porque a Ese es el diferencia de otras punto, enfermedades porque que tú te sabemos, enfermas y de repente dices, bueno, me va a agarrar suave. Y pueden pasar 3 días, 4 días. Bueno, lo que pasó con Boris Johnson, que empezó como con exacto, síntomas leves, el día 10, en el fondo se le disparó y terminó internado en la UCI. total, o sea, eso de la vulnerabilidad, de lo imprevisible, él decía, o sea, no poder ponerse de pie, no poder respirar, de que de repente tus pulmones dejen de funcionar y tú no puedes hacer mucho más. Y él decía, y él empieza a narrar cómo le subían la cantidad de oxígeno, lo pasaban de naricera a máscara, y de repente le decían, si esto sigue, vas a intubación. O sea, la progresión y ese desconcierto y el saber de que no hay cura, o sea, más allá de los paliativos y de esperar que tu cuerpo reaccione. Él contaba cómo la piel se le empieza a hacer grieta, digamos, agrietar, cómo las uñas se le hunden, cómo él sentía que su cuerpo estaba en una batalla para la cual no había mucho más que darle, más que, bueno, ayudas, pero A ayudas que perra, son eso, a ¿entiendes? perra y dura. Claro, y tratar de que dale y dale. Ahora, o sea, cuenta de lo excepcional que era el personal médico, las enfermeras, todo el mundo pendiente, todo el mundo ahí como diciendo, dale, dale, o sea, como pidiéndole al cuerpo que reaccionara. Y él, a su vez, también escuchaba cómo las enfermeras de repente se venían abajo por pacientes que no lo lograban, o por pacientes que tenían que pasar a la UCI, y ahí se derrumbaban porque sabían que esas personas no lo iban a lograr, o cómo tenían que tramitar partidas de defunción. O sea, cuenta también él cómo él iba escuchando, de cierta manera, cosas que pasaban en su entorno. Todo el relato que él hace, mira, me ha tocado leer varios. Me pasa que este es, de cierta manera, en español, es el idioma de uno, entonces de repente eso te lo acerca más, Claro, diferente no cuando está uno lo lee en inglés. traducido. Claro, y uno siente, bueno, no sé, de verdad yo lo recomiendo, está en el confidencial.com el relato de Jesús Tejera. Alguien puede decir, pucha, pero leer algo así, y todo. ¿Sabes qué? Yo lo recomiendo porque eso nos da de verdad una dimensión de lo que nos estamos enfrentando. Y de Y cierta todavía nos manera, estamos cuidando. totalmente, ¿entiendes? O sea, porque muchas veces uno dice, ay, no, eso es otra cosa, eso es cosa de viejo, uno es sano, no es más que un Sí, resfrío. es Y creo importante que en eso te este da una momento dimensión, encontrarle sentido a lo que uno está haciendo, que es totalmente. guardarse. O sea, uno tiene que dotarlo de sentido, porque si no empieza a parecer como, bueno, pero ¿para qué hago todo esto? Entonces, es bueno Totalmente, leer esos testimonios. totalmente. Y buenos testimonios, bien escritos. Claro. Mira, yo me voy a ir a un tema no coronavirus, pero que tiene bastante que ver, eh, pese a todo, con lo que estamos viviendo. Es de la revista The Atlantic, que dicho Ya. sea de paso, ha hecho una cobertura del coronavirus. O sea, yo siempre la revista la he encontrado buena, pero me pasaba a veces que la encontraba un poco latera, pero la verdad es que tratándose de coronavirus, oye, todos los días tiene un artículo que uno dice, se pasó el artículo. Muy, muy recomendable Sí, la difícil lectura. eso. Se les ha notado, además que sabéis que se les ha notado, ellos llevan una vida haciendo coberturas de temas de ciencia. Y en este Ah, minuto se les ha notado todo su oficio en eso. O sea, muy bien preparado, con mucho detalle, pero también con buena información, sin alarmismo, excelente. Pero justo este artículo no es sobre el coronavirus, mira, se llama El niño ansioso y la crisis de la paternidad y maternidad moderna o de la crianza moderna. ¿ya? Es uno de los artículos principales que han publicado estos días y mira, la pregunta es, ¿cómo criar a un niño resiliente en el año 2020?
Entonces, Pero, ellos dicen, en tiempo, ¿cómo? pero con el telón de fondo el coronavirus o no? Mira, es un artículo que ellos claramente venían reporteando hace harto tiempo, es un artículo de Kate Julian, que es una de las periodistas de ella, lo estaba reporteando, yo me imagino que hace varios meses, y que viene a caer muy bien, pero no está centrado para nada en el coronavirus, aunque resuena mucho en estos tiempos, sobre todo además en que los que tenemos hijos, y sobre todo hijos chicos, y hemos estado en cuarentena con los hijos, ha sido una experiencia de crianza súper, súper intensa, o sea, el Sí. colegio, estar todo el día, todos tratando de funcionar, entonces uno también ha sido un momento para descubrir muchas cosas de los niños y de cómo uno se comporta con respecto a los niños. Entonces, bueno, el artículo parte de toda una introducción muy centrada en los datos gringos, pero que tampoco son, o sea, ellos tienen más datos, pero yo creo que no es una realidad muy distinta acá, que los trastornos de salud mental han ido aumentando en las adolescentes y los niños. Y cada vez empiezan a manifestar problemas de salud mental desde más chicos. Y eso es algo también que hemos visto acá en Chile. Y el principal es el trastorno de ansiedad, los trastornos asociados a la ansiedad, y lo que muestra el artículo es que en general cuando los problemas, los trastornos de ansiedad en los niños muy chicos no son tratados a tiempo, van a tener consecuencias por el resto de su vida. Entonces, ya, eso no es nada muy nuevo hasta ahí, pero habla de un programa de Yale que parece ser como lo más promisorio que hay en este momento con respecto a trastornos de ansiedad con niños. Y lo interesante de este programa es que se centra, porque los trastornos para los programas para tratar la ansiedad están muy centrados en el niño y requieren que el niño quiera participar. Es súper difícil hacer algo con un niño que no quiere ayudar. Y es bien fácil que un niño no quiera ayudar porque todo esto implica enfrentarse a miedos. Claro. Este programa de Yale está centrado en los padres, o sea, llega a los niños vía los padres, entonces trata a los padres. Y es muy interesante cómo empieza a mostrar cómo cuando los niños tienen miedo, dificultades, los padres se acomodan a esos miedos. Y lo que plantea bastante el programa, esto no se trata de jugar a los padres si lo hacen bien o no, sino que detectar conductas que se pueden modificar y que se pueden modificar a veces fácilmente. Entonces empieza a mostrar cómo cuando tú tienes un niño con una ansiedad, empiezas a adaptarte a su ansiedad. Entonces van desde las cosas chicas, quedarte con él todo, o con ella todas las noches hasta que se duerma, porque le da susto quedarse dormido solo. Cuando se le queda la tarea, está el nervio que le produce al niño, que tú vas y whatsappeas a las otras mamás para que te den la tarea, en vez de decir, bueno, ya, pues, vive con eso y mañana no se te quede la tarea. Hasta gente con niños que tienen más dificultades, que terminan, porque tú cuentas un montón de casos, pero una familia que termina comiendo durante 2 años pavo al almuerzo y a la comida, porque el niño le tiene miedo a las comidas y no quiere comer nada más que pavo. Y entonces ellos, en el fondo, como no saben lidiar con eso, entonces lo que terminan es adaptándose al miedo del niño chico. Y entonces el programa apunta precisamente a que tú, sin dejar de ayudar a tu hijo, no empieces a adoptar estas conductas acomodaticias, porque Claro. lo que hacen es que como que deshabilitas a los niños, les impide su capacidad de resolver, de enfrentarse a problemas, enfrentarse a miedo y enfrentarse a condiciones de las que tienen que salir. Tú no puedes alimentarte de pavo por el resto de tu vida. Y vas a quedar muy inhabilitado si no puedes comer, o sea, desde toda tu vida se va a ver afectada si no puedes comer más que determinadas cosas. Bueno, entonces muestra cómo esta aproximación al trastorno de ansiedad se centra mucho en los padres, en cambiar conducta de los padres. Entonces, por ejemplo, habla de cosas que son bien, bien ad hoc al momento. Por ejemplo, esto de que uno, y se habla mucho, oye, manténlos lejos de las noticias, que los puedan alarmar, sácalos de la televisión. Entonces, bueno, para que los niños no se asusten, se apaga la televisión. Y dice, es que a lo mejor esa no es la fórmula, no es aislarlos, no es burbujear tanto a estas criaturas, sino que prepararlas para un mundo que va a ser más complicado. Ahora, siempre con ayuda, por eso una de las cosas que plantea el artículo es que en las cosas de salud mental, la ansiedad es algo que se transmite genéticamente, o sea, hay como un componente genético en los trastornos de ansiedad, pero también se transmite por contagio. O sea, si yo estoy ansiosa, y pensemos en estos momentos, lo más probable es que yo le contagie a quienes alrededor mío viven y les voy a transmitir mi ansiedad. Entonces, clave para niños
que crecen saludablemente en términos de salud mental, es padres que están sanos, y entonces eso también plantea lo importante que es las intervenciones de salud mental en los adultos, pero también en las familias, o sea, como que no es una cosa solo individual, sino que a nivel familiar. Entonces plantea ella, al final del artículo dice una cosa bien, dice, al final una lección que podríamos derivar de todo lo que los científicos y los médicos han aprendido sobre la ansiedad es esta. Si queremos preparar a nuestros hijos para los momentos difíciles, deberíamos dejar que fracasen en las cosas ahora y permitirles encontrar obstáculos y hablar francamente sobre temas preocupantes. Para ser muy claro, esto no es una cura para todas las enfermedades mentales. Sin embargo, lo que debemos reconocer es que nuestro enfoque actual de la infancia no reduce las vulnerabilidades humanas básicas, las exacerba, porque dice, los estamos criando demasiado sobreprotegidos. ¡Wow! Polémico. Es polémico, pero es bien, me parece que es un súper buen artículo para leer en este momento, por lo menos los que estamos viviendo todo esto con los hijos en la casa, tenemos hijos chicos, porque bueno, tiene que ver con eso, o sea, ¿los vamos a aislar de todo o los No, vamos a ayudar a totalmente. entender lo que sucede? Ya. Oye, yo mi segundo artículo en realidad es una recomendación. Estuve echándole un ojo a la revista de la Universidad de México, de la UNAM. Es una revista, yo la recomiendo, o sea, de verdad vale muchísimo la pena, pero ahora más que nunca, porque sacaron un especial que se llama Diario de la Pandemia. Y en este Diario de la Pandemia traen un montón de artículos, pedidos no sé, por ejemplo, escribe Martín Caparrós en uno, está Pedro Mairal, Mario Bellarín, hay diferentes escritores que hablan, dan cuenta de alguna arista de cómo ven ellos el tema del coronavirus y de la pandemia. Súper interesante, buenas plumas, bien escrito, y me detuve en uno que salió precisamente ayer, ayer y hoy día ha estado dando vuelta por redes sociales, he visto harta gente que lo ha estado compartiendo y la verdad que merece ser compartido y comentado. Se llama La ansiedad y lo escribe la enorme, grandísima Mariana Enríquez. Bueno, ella tiene una lucidez y una capacidad como para narrar estados de ánimo, tiene una sinceridad, una transparencia al momento de narrar y una fluidez que de verdad da gusto. Y ella lo que cuenta, que es algo que yo me imagino que debe estar pasando un montón digamos, de escritores, y es que ella dice que le están permanentemente preguntando, haciendo entrevistas un poco para que ella dé respuestas sobre cómo hay que reaccionar ante la pandemia. ¿Por qué? Porque ella, como, bueno, a ella le gustan los relatos de terror, eh, mucha gente cree que de cierta manera ella, por haber escrito sobre temas cercanos a la pandemia, ella tiene respuestas. Y ella dice, mira, la verdad es que no tengo por qué tener respuestas, al contrario, estoy igual de angustiada que todo. Y ella empieza de cierta manera a narrar lo que le implica a un escritor a sentirse tan, digamos, tan perdidos como todo el resto. Y usa unos términos que me parecían deliciosos, porque de repente le dicen, oye, ¿cómo estás pensando? ¿Estás pensando en esto? Y dice, mira, la verdad es que yo estoy pensando en corto. Yo pienso en las cosas chiquititas, si es que voy a poder resolver este problema con el banco, si voy a poder... Pero me encantó ese término que yo usaba, lo de pensar en corto. Claro. Es decir, de no hacerte grandes preguntas, sino de pensar para las cosas del día a día. Después ella hace unas reflexiones, de verdad las recomiendo muchísimo. Dice, esto es lo mismo, por lo que estamos viviendo, dice, esto es lo mismo que cuando alguien ha tenido un accidente de auto, alguien por la ventanilla le esté preguntando, ¿vas a comprar un auto nuevo? ¿Crees que esto se puede arreglar? ¿Podrás vivir tu vida normal si tienes que amputarte una pierna? ¿Sobrevivieron los del auto que impactaste? Si quedaron con secuelas, ¿los ayudarás económicamente? ¿Pagarás el entierro si murieron? ¿Tu hijo que está en el asiento al lado llevaba cinturón de seguridad? Dice, eso es lo mismo como si todos los días después de tener un accidente así nos estuviéramos haciendo esas preguntas. Y ella también da a entender que todos nos estamos preguntando si algo murió, en el sentido de si algo de nuestra vida pasada dejó de existir. Entonces ella dice que de cierta manera, de alguna u otra forma, todos estamos haciendo un duelo. O sea, estamos pensando que hay algo, no sabemos mucho qué, de qué dimensiones, obviamente que para ciertas personas va a ser un duelo real, ¿no? Porque van a perder quizás a miembros de su familia, pero también ella cuenta que hay algo de un duelo que estamos procesando, un duelo extraño, porque no vemos de cierta manera a quién le estamos haciendo. Yo pensaba harto en eso, en la idea del duelo,
Porque claro, me pasa igual, creo que en este momento hay un duelo y no sabemos el duelo sobre qué es. O sea, no Exacto. sabemos qué parte de nuestra vida se perdió, pero todos tenemos la sensación, y no creo que estemos muy equivocados, de que hay algo que se perdió. Que Absolutamente. no vamos a Mira, recuperar y no está claro qué va a ser eso que se fue. por ejemplo, mira este párrafo, dice, ayer me alegraba de haber vivido intensamente, de todos los viajes, de todos los conciertos, todas las drogas, todos los amantes, como si me estuviese despidiendo del mundo. Este estado es de duelo, pero no sé bien qué ha muerto, o si se está muriendo, no lo sé, me lo siguen preguntando y yo no lo sé. Pero digo, tiene digamos, eso, una fluidez, una lucidez para tratar el tema. Dice, en este momento estoy viendo esto porque la verdad no tengo cabeza para ver otra cosa, si no tengo carácter, no tengo temple, quizás estoy deprimida, igual la terapia en este momento es virtual y no sé si me atrevo a empezar una medicación nueva, le tengo miedo a los hospitales, no sé si acercarme o no, qué pasa si me enfermo. Bueno, hace como una reflexión muy íntima, pero a la vez llena de sinceridad, sin tapujos también, o sea, ella da cuenta de cuáles son sus temores y me parecía de verdad, vale mucho la pena leerla. Mariana Enríquez, una pluma destacadísima de este lado del mundo, escritora argentina. Bueno, la encuentran en la revista de la Universidad de México, se llama Revista de la Universidad.mx, es un artículo que está dentro de este especial que se llama Diario de la Pandemia, es un dossier donde hay varios escritores, está Martín Caparrós, Pedro Mairal, bueno, encuentran muchísimas excelentes plumas y dentro de ellas recomiendo muchísimo este artículo que se llama La ansiedad, escrito por Mariana Enríquez. Pensaba yo, Maca, justo ahora que en Instagram se ha popularizado esto como desafío, el reto como que busques en tu pasado. Y pienso que Sí, tiene que ver algo con el duelo, porque si tú te fijas, la gente lo que sube son fotos de viaje, fotos como... Lo que más ha subido la gente son fotos, muchas fotos de viaje, muchas fotos como del colegio, con las amigas, como que hay algo ahí, como que uno siente la distancia de toda esa gente que uno quiere, si va a ser tan fácil volver a moverse por el mundo como nos movíamos. Queda listo este capítulo y ya vendrán los próximos artículos. Uy, yo me quedé con una cantidad de artículos pendientes, pero ya habrá tiempo para seguir recomendando. Así que bueno, Maca, un gusto, como siempre, estar aquí en el Corona Kiosco. El tema central fue la ansiedad, digámoslo. sí, ¿Viste que totalmente. veníamos sintonizadas con el tema de la ansiedad? Totalmente. ¿De No, es qué que tan- es un tema, o sea, el tema qué tan mental, todo eso es un grandísimo tema en esto que estamos viviendo. Así que, bueno, vamos a estar atentas para recopilar todos esos artículos que muchas veces la gente no tiene tiempo de ver o quedan ahí. Y bueno, para darle otra mirada al coronavirus o al tema que sea. Así es. Así que se cierra este capítulo, pero ya volvemos la próxima semana. Gracias, Maca. Chao, chao, nos vemos. Saludos a todos.